Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Dos Bloody Marys, por favor. Avisar antes de empezar que la vecina de María ha decidido que es súper buena idea y súper buen día con la que está cayendo para talar una palmera. Sí. Y lo mismo escucháis un poquito de jaleillo. Sonido de sierra. Sí. Lo mismo ambienta los casos, ¿eh? Lo mismo puede bien, ser, ¿no? Puede ser, viene bien. Así que bueno, pedimos disculpas, esperemos que no sea muy molesto y a ver si en la edición, que se nos da un poquito regular, podemos hacer algo. Mira, aquí está, para demostrar que es cierto. Ahí está sonando. Sí. ¿Qué tal tu semana, María? ¿Qué me cuentas? Pues nada, bien, tranquila, expulsando todavía los viruses estos que no se terminan de ir nunca jamás. Arraigado, sí, arraigado, ahí, mío, para mí para siempre. Y ya está haciendo muchas formaciones de esas de las que se te caen los ojos, pues de esa. Bueno, pero bueno, formarse es bueno, María. Siempre. Educación, siempre. Todo lo que sea aprender y formarse está muy bien. Maravilloso. En el momento me quiero arrancar los ojos, pero luego se agradece. Se agradece. Sí. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo ha sido? Pues mi semana, bien, tranquila. He estado un fin en Marruecos, mi primera vez allí. Muy bien, la verdad que bastante bien. He visitado muy poquito porque es lo que me ha dado tiempo, pero con ganas de volver. Y había muchos gatos, así que todo bien. Maravilloso. Quería traérmelos todos, pero no se podía. Además son todos súper cookies, súper cariñosos, súper cariñosos y muchos gatitos bebés, tía. Y Juan me decía, llévatelo, y yo, la aduana, tú sabes. Lo mismo me paran. Pero la verdad que muy bien. Y aparte de eso, bien, una semana tranquila, no sé por el resto de España, pero aquí hemos tenido unos días de no parar de llover, que no se puede salir de casa, que yo entro en mi casa y me da depresión porque tengo el suelo húmedo, o sea, no puedes tender la ropa. No, 7 días para que se seque una lavadora. O sea, parece que tengo 55 años por lo menos, o 60, pero la verdad que es la vida adulta, queridos. Lo siento. Entre la lluvia y el Ramadán está esto vacío. Ah, bueno, es verdad, que aquí hay mucho árabe y el Ramadán empezó hace unos días, entonces se nota bastante. Sí, no hay ni Dios. Pues sí. Pues bueno, hasta aquí el informe semanal. Sí, me encanta. Empezamos con nuestros casos, que además empiezo yo, sí señora. Sí. ¿Qué vas a traer hoy? Pues mira, ¿qué traes? Hoy nos vamos al culo del mundo, a la otra punta del mundo, llámalo como quieras, a las antípodas, a donde lo quieras llamar como quieras, pero se llama Australia. Un lugar muy bonito, tengo muchas ganas de ir. Yo también. Un lugar muy bonito, así que bueno, imagínate Australia con sus canguros, su gente guapa, porque en Australia, señores, solo hay gente guapa. Y alta. No sé por qué, ahí tenemos a la Elsa Pataki con el Thor, o sea... pero ninguno de allí, ¿eh? Pero viene allí. Bueno, Thor no, es australiano. Noruego. Ah, ¿sí? ¿O sueco? ¿Noruego? ¿Sueco? Sí. Ah, no sabía. Sí. Pensaba que era australiano. No. Bueno, que los australianos, en general, tú vas a Australia y te ponen más guapo. Por belleza, sí. Los mullets, ¿no? Un poco todo. Las arañas de 300 kilos. Uy, ¿será el miedo y la capa de ozono, el boquete de la capa de ozono que te hace guapo o algo, no? Será, sí. Yo pasaría miedo allí, creo. Todo el día mirando a ver dónde pisa. ¿O quién te pisa? Porque las arañas yo creo que no las pisan tú, te pisan ellas a ti. Pues bueno, pues lo dicho, nos vamos a Australia, que además creo que es nuestro primer caso australiano, ¿no? No, la Noela Rukundo pasó en Australia. Ah, vale. Pasó en Australia, no eran ninguno. Pero estaban allí. Bueno, sí, estaban en asilo. Vale, bueno. Nuestro segundo caso australiano. Y nos vamos a ir a finales de los 80, principios de los 90, que es donde pasa todo. Bueno, todo, las cosas. El compendio. Y os voy a hablar de Ivan Milat. Que el nombre no es muy australiano, ¿me dirás? Pues la verdad es que no. Pues no, porque Ivan Milat nació el 27 de diciembre de 1945
en un suburbio de Sydney, en el estado, que yo no sé si se dice estado, se dice provincia, la verdad que no tengo ni idea, pero el estado de Nueva Gales del Sur. Vale. La provincia de Nueva Gales del Sur, lo que sea. Pero bueno, Sydney, yo creo que todo el mundo más o menos se hace una idea de dónde está. De nombre de nacimiento, Iván Robert Marco Milat. Era el quinto hermano, nena, de 14. Eran conejos, no existía el condón, eran ultracatólicos, o sea, 14. De loco. No lo sé. Yo cuando leí eso, digo, nena, 14 hermanos. ¿Dónde los metía? Pobre señora, ¿eran todos de la misma madre? Pobre canal vaginal de esa señora. ¿Eran todos de la misma madre? Todos de la misma madre. Ay, qué lástima. Y además para tener 14, uno detrás del otro, ¿no? Sí, porque si no, no te da tiempo. Pues 14. Que no... Flipando, la verdad. Y bueno, el padre, que era Steven, que no se llamaba Steven, ¿vale? Se llamaba algo así como Stiepan. Stepan. Pero bueno, igual que nosotros, a Maribel, la niña psicópata, le decíamos la Maribel. Sí. Pues allí a este hombre le decían Steven, porque Steven era un inmigrante de Croacia. Ah. Entonces se les haría bola el nombre y dijeron Steven. Steven viene. Y emigró a Australia justo después o antes, después de la Primera Guerra Mundial, y allí conoció a la que sería la madre de Iván, su futura esposa, con la que se casó cuando ella tenía la inocente y dulce edad de 16 añitos, ¿vale? Vale, por eso también le dio tiempo. Sí, porque si no, empezó pronto. Vale. Steven empezó trabajando en los muelles de Sydney, pero al tiempo decidió cumplir su sueño de tener la granja de los pinipón. ¿Tenía llama? No. ¿Canguro? No, una plantación de tomates. Joder, mucho menos divertido. Mucho menos divertido que las llamas y los canguros. Sí. Una plantación de tomates a las que los 14 hijos se dedicaban o le echaban una mano. Que ahí tú dices, me cuadra, porque tiene mano de obra gratis. Hombre, ahí él está todo bien pensado. Lo tenía todo muy bien pensado. Y bueno, Steven era un señor muy de una, digamos, ¿cómo se dice? Tía, no me sale, me queda en blanco. Una educación, digamos, ¿no? Una disciplina, que no me sale disciplina. Una disciplina muy estricta. Vale. Los hermanos decían que gobernaba con puño de hierro, ¿vale? Tenía a los niños así. Éramos de la URSS. Sí. Vale. Es que al final es cultura, ¿no? Sí. Un poco el concepto y el contexto sociocultural de la época y de la zona. Pero bueno, Iván tuvo una infancia más o menos normal. Fue a un colegio local que se llamaba Patrician Brothers, que me suena a mí a religión. Sí, los hermanos patricios. Sí, exacto. ¿No? Como muy católico suena. Muy católico. Destacó en matemáticas y en arte. Los profesores decían que era un niño no prodigio ni nada de esto, pero que era un alumno aventajado, que era un niño pues brillante. Y además fue monaguillo. Ahí. Según su madre, nunca tuvieron problemas con él, hasta que a la edad de 12, 13 años empezó a tener una actitud muy antisocial, a desarrollar una actitud muy rebelde y bueno, lo que viene siendo la edad del pavo, también te digo. Sí, la adolescencia. Pero el padre dijo, lo quito del colegio y lo pongo a trabajar en la construcción para que vea lo que es la disciplina y lo que es tener que trabajar duro. Pero esto Iván se lo pasó por lo que viene siendo los huevecillos. Ajá. Y la disciplina, la verdad, que no le ayudó. El padre pensaría que le iba a venir muy bien, pero con 17 años lo pillaron por varios hurtos menores, lo tuvieron que mandar a un reformatorio. Con 19 años lo pillaron robando en una tienda, por allanamiento de morada. Estuvo en la cárcel y justo un mes después de salir de la cárcel lo pillaron conduciendo un coche robado. Tuvieron 2 años de trabajo forzosos. Joder, en septiembre, no paraba, ¿no? No, pero es que va encadenando. En septiembre de 1967, que ahí tenía ya 22 años, lo condenaron 3 años por robo.
En el 70 lo acusaron por agredir sexualmente a una joven de 18 años. Joder. En unos sitios pone que es una joven y en otro pone que son dos jóvenes que iban haciendo autostop, ¿vale? Vale. Mientras lo quieren procesar para el juicio y tal, a Iván le da tiempo de huir a Nueva Zelanda. Vale. Bueno, primero de fingir su, digamos, suicidio. Y después de fingir a Nueva Zelanda, donde estuvo un año. Vale. Lo bajaron otra vez para Australia, lo juzgaron, pero finalmente no fue a la cárcel por falta de pruebas, ¿vale? Vale. Bueno, quién sabe. Y bueno, Iván aquí no era el único que tenía problemas con la justicia. De los 14 hermanos, 10 eran chicos y esos 10 habían estado por una cosa u otra fichados, ¿vale? Joder, pues para ser un padre tan estricto y demás, regulinchi nada más. Pero ¿sabes qué le pasa? Que a la familia le gustaba mucho lo que vienen siendo las pistolas, las escopetas, las armas y la caza. El padre los inculcó desde muy pequeños el tema de cazar y cómo disparar y tal. Y esto los niños pues lo usaban para otras cosas. Vale, te iba a decir la regulación de armas en Australia, ¿cómo va? Que no tengo mucha idea. No tengo ni idea, la verdad. Vale. No lo sé. Yo creo que puedes tener armas para cazar. No es como... No es como Estados Unidos, ¿no? No. Ni nada de eso, vale. Pero no sé, imagino que si tú declaras el arma como para caza, la tendrás que tener unos papeles y tal, pero... Sí, como aquí a lo mejor, ¿no? Vale. Vale. Así que bueno, un regalito a esta familia. Estupendo. En 1975, Iván empieza a trabajar de camionero y de peón constructor de carreteras a tiempo parcial, ¿vale? Como que el Estado lo contrata a tiempo parcial para arreglar carreteras. Vale. Pasan los años, él sigue de lo suyo y en el 85 se casa, ¿vale? Se casa con Karen, que es una novieta que él tenía, pero el matrimonio dura muy poquito porque entre que Iván pasa muy poco tiempo en casa por el trabajo que tiene, que si no es una cosa u otra, claro. y el tiempo que pasa se lo pasan discutiendo. Vale. Entonces en el 89 se separan, ¿vale? Parece ser que el divorcio hizo que Iván pues explotara realmente, que algo en su cabeza hizo clic después del divorcio y se dedicó en cuerpo y alma entre diciembre del 89 y abril del 92 a lo que más le gustaba, que era cazar. ¿Vale? Mira qué bien. Y nos encontramos entonces el 30 de diciembre de 1989, ¿vale? Que era el año que se había divorciado este hombre. Deborah Everis y James Gibson, de 19 años, desaparecen en extrañas circunstancias, ¿vale? Vale. Se dirigían a Albury, sí. No sé dónde está Albury, la verdad, que habían quedado con unos amigos, pero jamás se presentaron. Los familiares denunciaron, pero la policía no hizo mucho caso o no empezó a investigar de inmediato porque, bueno, son dos adultos, han dicho que iban allí, pero vete tú a saber si no iban a otro sitio. Vale, no echaron mucha cuenta. Se han arrepentido, sí, lo típico, ¿no? Claro. El 20 de enero del 91 desaparece otra chica, un año y poquito después. Vale. Desaparece otra chica que se llama Simone Schmidt. Y no sé si lo he dicho bien porque es alemana, la niña. Alemana de 21 años que se dirigía desde Sydney a Melbourne para encontrarse con su madre en el aeropuerto. Pero nunca llega al aeropuerto. Lo mismo pasa con, este nombre no me va a salir, Neugaber, de 21 años, y su pareja Anja Abschied, de 20 años, que el 26 de diciembre del 91, del mismo año, iban desde Sydney para arriba con la intención de recorrer unos 4.000 kilómetros en coche, haciendo autostop y tal, pero se le perdió la pista después de alojarse en un hotel, en un hostal muy cerquita del mismo Sydney. Vale. Es la última vez que se los vio.
Y seguimos en la misma zona, pero un poquito más adelante, en abril del 92, dos autoestopistas, Carolyn Clark y Joan Walters, de 21 y 22 años respectivamente, estaban intentando que alguien los ayudara a llegar de de llegar hasta Mildura, estaban en la zona de Sydney, y desde Mildura seguir su camino a Tasmania. Pero nunca más se supo nada de ellas. Gracias a la familia de estas últimas víctimas, que hicieron mucho ruido, llamaron a los medios sacaron todo esto a la luz, se empezó a relacionar las desapariciones entre sí, ¿vale? Porque habían sucedido todas en la misma zona. Pero realmente la policía no tenía más que eso. O sea, no tenía un sospechoso, no tenía cuerpos, no tenía nada, ni relación, digamos, entre una víctima y otra. O sea, eran gente random que de casualidad estaban en el mismo sitio y les pasó ahí, pero no había ninguna conexión entre ellas que pudieran hacer que tiraran del hilo, ¿vale? Pero este mismo año, nos vamos a septiembre, ¿vale? El 19 de septiembre, dos senderistas que estaban practicando orientación en el bosque de Belanglo, que por lo visto es un bosque muy chulo, una zona muy chula que hay allí natural, un paraje natural enorme, muy cerca, a unos 150 kilómetros de Sydney, y que es muy famoso por el tema de que tiene unas rutas muy chulas, la gente va allí a hacer estas rutas y la verdad que yo por lo que he visto mola bastante. Pues estaban por allí y pasaron por un barranco que olía literalmente a bicho muerto. Ok. Tan mal olía que dijeron, me voy a acercar porque esto no es una rata. O sea, sí. Vale. Se acercan un poco más y descubren un cuerpo. Llaman a la policía y la policía empezó a mirar por la zona y justo a 30 metros de este cuerpo había otro, ¿vale? Dos cuerpos y por los registros dentales pudieron ver que pertenecían a Caroline y Joan, que es las dos últimas que desaparecieron, ¿vale? Habían sido brutalmente violadas y claramente asesinadas, que no habían muerto... Sí, de causas naturales, allí abandonadas ni nada. Caroline había recibido 21 puñaladas en la espalda y 14 en el pecho. Y Joan, 10 disparos y una cuchillada en el corazón. Vale, un arma le venía chica, ¿no? Él tenía que usar varias. Vale. La policía empieza a buscar por la zona a ver si hay restos de los otros desaparecidos, pero no hay nada, ¿vale? Vale. Siguen investigando, pero bueno, ahí se queda un poco la cosa. Pero un año y un mes más tarde, en el 93, unos lugareños que estaban en una zona bastante apartada del bosque, digamos, bastante interior, estaban buscando leña y encontraron unos huesos que no parecían de animales. Llamaron a la policía y eran huesos humanos, ¿vale? Eran los restos de Deborah y James, los primeros de 1989. La policía aquí la verdad que lo flipó bastante porque en su momento habían encontrado las pertenencias de estos chicos a 120 kilómetros de este punto, o sea, que es donde desaparecieron realmente, que ya te he dicho que esto está como unos 150 de Sydney, pues ellos estaban por la zona de Sydney y claro, les sorprendió encontrarlos aquí, porque los otros, bueno, lo han visto la última vez aquí, lo han visto la última vez allí, pero estos eran que realmente había pruebas de que estaban a unos 120 kilómetros. Y estaban allí. Y estaban allí, claro. Así que alguien se los había tenido que llevar allí. El 1 de noviembre de este mismo año, un mesecillo después, aparece otro esqueleto a lo largo de un cortafuego en medio del bosque y resulta ser el cuerpo de Simone, la alemana de 21 años. Schmidt. Algo así era. Encuentran su cuerpo y ropa en la escena. Vale. Pero la ropa no era de Simone. Vale. Sin embargo, coincidía con la descripción de la chica que desapareció con su pareja, Anya, que desapareció en el 91. Siguen buscando cerca de la zona
y 3 días más tarde encuentran el cuerpo de Anya y de su pareja en unas fosas muy poco profundas a 1 kilómetro del cortafuegos este, ¿vale? Todos los cuerpos encontrados presentaban evidencias de extrema violencia, asesinados con un gran sadismo, todos amordazados, torturados, violados, disparados y o apuñalados, degollados. Vale, no les faltaba nada. Y una vez asesinados, pues los dejaban en el bosque. Y tenían todos una lesión en común, que es, por supuesto, hacía que se quedaran totalmente indefensos. Y es que les cortaba la médula espinal. ¡Hostia! Tenían un corte todos en la médula espinal. Vaya. ¿Vale? La policía aquí está en shock, ¿vale? Porque tiene 7 cuerpos, no sabe qué ha pasado, no tiene a nadie. Es la primera vez que tienen un caso de tal envergadura, tan difícil, tan grande, con tantas cosas. Y crean la Task Force Air, que es una sección de la policía con más de 20 detectives y analistas, ¿vale? Solo para este caso, que después sí ha seguido en el tiempo, digamos, es como los verdaderamente criminales, pero de Australia. de Australia. Vale. Y llamaron a los asesinatos estos los asesinatos de los mochileros. Tiene sentido. Un nombre muy adecuado. Sí. El 5 de noviembre del 93, el gobierno de Nueva Gales, que hemos dicho que es donde es el estado o la provincia donde se encontraba esto, ofreció una recompensa, que además en un principio era tanto y después la subió, de casi $500.000 australianos, que yo creo que son entre unos 250 y 300.000 euros, más o menos. Vale. Que ahora es mucho, pero en su momento era más. Era más. Tampoco sé el cambio en esa época cómo estaba, ¿vale? He hecho el cambio ahora. Too much. Crearon un perfil... Pobre. Crearon un perfil del asesino y lo presentaron a los medios, ¿vale? Esto les sirvió, pero también la verdad que hizo que recibieran mucha información muy dispar y de fuentes muy diferentes. Pero bueno, al final, filtrando todo y conectando una cosa con otra, de la lista primera que tenían de sospechosos, pudieron reducirla a 32 sospechosos, ¿vale? Pero tampoco tenían mucho más. Sin embargo, el 13 de noviembre, unos días más tarde, reciben la pista definitiva, ¿vale? Reciben una llamada de un chico que les llama desde Reino Unido, Paul Onions, de 24 años, Paul Cebollas, y dice que el 25 de enero de 1990 estaba él haciendo autostop por Sydney, tranquilito, cuando le para un coche, un señor con bigote que se llama Bill, y se ofrece pues a llevarlo. Dice que todo iba más o menos bien hasta que Bill empieza a hacerle unas preguntas un poco raras, tipo, ¿sabe alguien dónde vas? ¿Te espera alguien allí? ¿Tienes adiestramiento militar? Oh, wow. Y claro, Paul estaba como, ¿a usted qué le importa? O sea, pero bueno. Sí, unas preguntitas, una mijita sospechosa. Muy rara, muy rara. Y este tal Bill, estando cerca del bosque este Belanglo, que hemos dicho, muy cerca, 1 kilómetro más o menos, para el coche con la excusa de que va a coger algo del maletero, y lo que coge es un revólver y una cuerda. Y le dice al Paul, esto es un robo. Sin embargo, Paul, la verdad que ahí estuvo muy rápido, se defendió como pudo, salió del coche, empezó a correr, Bill empezó a dispararle mientras el otro corría, pero de ahí que venía otro coche, Paul le hizo seña, el coche paró, se montó rápido y fueron a la policía a denunciar. ¿Y esto no lo relacionaron en ningún momento con...? No. Vale. Describieron al coche y al señor a la perfección, pero ahí se quedó la denuncia, ¿vale? Vale. Paul esto como que lo olvidó, entre comillas, que yo no creo que puedas olvidar algo así, pero bueno, lo dejó ahí. Pero como esto fue tan mediático, lo vio en la tele y dijo, ostras, que lo mismo es este. Que va a ser mismo. Y llamó. Entonces les dio a la policía una descripción muy detallada de este tal Bill. La policía hizo un retrato robot, lo metió en la base de datos y saltó.
saltó que había un tipo que parecía él, que ya estaba fichado anteriormente por por robo, por allanamiento, por posible violación, y este señor era pues nuestro tal Iván, ¿vale? Le mandan una fotito a Paul, le dicen, oye, ¿es este? Iván dice que sí, Paul dice que sí. La policía investiga un poco más, encuentra la denuncia que Paul puso en su día y además hablan porque la denuncia la puso Paul y el chico este que lo recogió. Entonces consiguen los datos de este chico, hablan con él y el chaval este que no conoce a Paul de nada, pues dijo que sí, que todo lo que había dicho Paul era tal así. Con toda esta información nos vamos al 22 de mayo del 94. Vale. La policía despliega una operativa de unos 50 agentes en la casa de Iván. Rodean la casa, entran a la casa, se encuentran a Iván en la cama con la novia y se lo llevan arrestado. En el registro de la vivienda encuentran numerosas armas de fuego, un silenciador, o varios, no lo sé. Armas que habían sido usadas en los asesinatos, porque no siempre usaba la misma arma. Ya aparte de que usara cuchillo y tal, no siempre era la misma arma de fuego. Sí, no era ni el mismo cuchillo, ni tal, como, este me aburrido, voy a coger este, ¿no? Así. Una espada empleada en las decapitaciones, porque decapitaba los cuerpos. Ok. Tiendas de campaña, sacos de dormir y cámaras de fotos que fueron identificadas como de las víctimas. Vale. Él se creía de lo de los inmortales o algo, ¿no? De la película que tenían que decapitar, el último que quede en pie. Yo no sé lo que es se el inmortal. Creía. No sé lo que se creía, la verdad. Pues, chaval. Porque no estaba bien. No. Encontraron un mapa del bosque de Belanglo, monedas extranjeras, que a ver para qué la quería, y una foto de su novia con el mismo top verde y blanco que tenía Caroline Clark cuando desapareció. O sea, poca vergüenza encima de regalarle la ropa a tu novia de una señora que tú has matado. Así se han resuelto varios asesinatos, pero con joyas. Pero mira, una joya todavía, pero un toque te cuesta 5 euros en el Prima, niña. Está muy feo. Pero era importado, eran de fuera. No, bueno, Caroline no sé de dónde era. Ah, mira, lo mismo era, encima está australiano esto. La verdad, muy miserable por su parte. Sí, muchísimo. Pero bueno, llegaron a decir que Iván utilizaba las cabezas de las víctimas una vez muertas para practicar tiros, porque las decapitaba y por lo visto como que usaba la calavera o la cabeza, porque todavía sí era una cabeza, para practicar tiro porque tenía muchos disparos. Innecesarios, quiero decir. Pero bueno. Iván fue acusado de 7 asesinatos y un asalto. El de Paul. Y por supuesto Iván, pues siguiendo la línea de tantos otros que hemos tenido aquí en el podcast, Iván dice que no, que cómo pueden pensar eso de él. Estamos locos. Es que joder, ¿en qué cabeza cabe que él haya hecho tremenda locura? O sea, imposible. O sea, llega el juicio que fue en el 96 y él seguía manteniéndose inocente. Nunca se bajó de la burra. Encima, o sea, en propias palabras de Iván decía: la defensa básica de mi juicio es que yo no he sido. No sé quién lo hizo. Depende de ellos demostrar mi culpabilidad, no de mí demostrar mi inocencia. O sea, él no había sido. El juicio duró 4 meses. Muy poquito. Muy rápido, la verdad que sí. Y el fiscal relató que Iván ¿cómo se dice? Perpetró. Perpetró los asesinatos por pura satisfacción, ¿vale? Por el puro placer de matar. Que ejerció mucha más fuerza de la necesaria que se necesita para matar, digamos, ¿no? Que eso me recordó a un caso que hablamos que el asesino decía que él no disfrutaba el asesinar porque nunca usó más fuerza de la necesaria para matar, que lo hacía porque hacía falta hacerlo. Sí. Y pues no, era todo lo contrario. Ese era el que se bebía la sangre y se ponía el de la collar de jabonera, la naranja. No. Sí, el de la jabonera. El de la jabonera. Se me ha quedado a mí. Era ese. La infección por jabonera. Se me ha grabado a mí. El 24 de julio, los miembros del jurado condenan a Iván Müller
Milad, perdón, por los 7 asesinatos. Y el juez lo sentencia o lo condena, no sé cómo se dice, lo sentencia a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de condicional y 6 años más por el intento de asalto a este tal Paul, ¿vale? Que bueno, los 6 años ya tiene 7 cadenas consecutivas. Sí, ya es como, hombre. Y bueno, en el veredicto el juez escribió unas palabras que la verdad potentes, que decían: estos jóvenes estaban en el umbral de sus vidas, con todo por delante, viaje, carretera, felicidad, amor, familia, incluso vejez. Es evidente que fueron sometidos a un comportamiento que, por su cruel indiferencia ante el sufrimiento y su total desprecio a la humanidad, es casi increíble. Obviamente habrían estado absolutamente aterrorizados. Es poco probable que la muerte haya sido aplicada rápidamente. O sea, lo tuvieron que pasar muy mal, antes de morir. Muy mal. Y remarcó la indiferencia de este señor ante el sufrimiento ajeno, ¿vale? Fue mandado a la prisión, nada más llegar le pegaron una paliza. ¿Por qué? Está. Un año más tarde intentó fugarse, lo trasladaron a un centro de máxima seguridad, intentó varias veces suicidarse comiéndose cuchillas de afeitar, grapas y cositas así. Hizo varias huelgas de hambre, en una de ellas perdió 15 kilos reclamando una PlayStation. ¿Qué? Sí. Que nunca le dieron. Bien. Amenazaba todos los días con que se iba a escapar. Wow. Y presentó varias apelaciones, que todas fueron desestimadas, pero llegó a cortarse el dedo meñique con un cuchillo de plástico con la intención de meterlo en el sobre de la apelación como para intimidar más. Oye, con el cuchillo de plástico hay que estar un rato, ¿eh? Ahí, Pues sí, pero le pillaron el envío de Amazon y no lo mandaron. Qué pena. ¿Tú te imaginas a ese fiscal o el que sea que abra esas cosas y se encuentra un dedo ahí cortado? Cositas. Sí. En 2019, Iván Milad fue trasladado al hospital porque se encontraba mal y le diagnosticaron un cáncer terminal, ¿vale? Entonces lo mandaron a un centro, digamos que tiene parte hospital o algo así, o por el estilo, para que pasaran allí lo que le quedaba. Pero ese mismo año lo mandan de nuevo al hospital porque pensaban que se moría ya, pero no se moría. Vale, era mentira. Era mentira. El médico le dice que no, que está bien, entre comillas, porque tenía un cáncer terminal, pero que todavía no corría peligro inminente. Entonces lo devuelven al centro este de nuevo y al final sí que se muere el 27 de octubre a las 4 de la mañana, con 74 años. Vale, se murió mayorcito. Tampoco era tan joven. Ten en cuenta que él cuando hizo todo ya le había dado tiempo de casarse, de divorciarse, o sea que realmente... Sí, de estar 14 veces en la cárcel. Sí. De haberse fugado a otro país. De haber fingido su propio suicidio. Antes de morir, escribió una carta a su familia solicitando que el Estado le pagara el funeral. Y el Estado dijo que ni de coña. Así que al final lo incineraron, cogieron el dinero de la pensión que Iván tenía en la cárcel, ¿no? Porque al final en la cárcel van recibiendo un dinero por X trabajo y tal, lo pagaron de ahí y ni hubo funeral ni nada. Que además, ¿quién iba a ir? También te digo, ¿para qué iban a hacer un funeral? Hombre, era una familia grande. Bueno, un poquito desestructurada. En sus últimos días, la policía fue varias veces a visitarlo a ver si, ya que estaba a puntito de picharla, confesaba, pero nunca jamás confesó. Y hasta aquí el asesino de los mochileros, que es como se le dice a este señor, que parece ser que es el mayor asesino en serie de Australia. Y fue un caso, la verdad, que bastante traumático para los australianos. Normal.
¿Lo conocías tú? No, ¿No? no. De Australia la verdad es que conozco pocos casos. Ujú. Otro de mochileros, pero diferente. Ah, ¿sí? Y el de la mujer más odiada de Australia, la de los dingos. Ese no sé cuál es. Vale. A lo mejor sí, no sé, pero Seguro no me que suena. sí. Pues yo he escuchado uno que, o sea, buscando casos me ha salido, tía, que una señora ha estado 20 años en la cárcel, más o menos, o porque envenenó a sus hijos o mató a sus hijos, y 20 años más tarde una científica española ha dicho que no, que los hijos tenían un gen tal que hacía que murieran de muerte súbita a edades tempranas, y a la pobre señora está 20 años en la cárcel sin ser ella asesina, tía. Joder, ¿allí en Australia también? Pues, vaya. Sí. Salió no hace mucho, la verdad, de la cárcel ella, digo. Joder, pues no tenía ni idea. Vamos, de este caso tampoco, pero se me ha grabado lo del cuchillo de plástico y el Tía, meñique. entre la de madera, que una vez hicimos una con un cuchillo de madera, el del plástico. Yo no sabía que la gente tenía esas habilidades para automutilarse. Sí, correcto, esa capacidad de sufrimiento, porque yo entiendo, venga, voy a coger el cuchillo carnicero. Una chaza y no me doy cuenta. Claro, ahí va, bueno, ya está todo de golpe, pero cuchillo plástico de madera, taca, 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 eso duele. Yo pienso que no se cortó el meñique así, ¿vale? Ah, una tajadita. Yo pienso que se sacó una tajadita porque tú con un cuchillo de plástico tú el hueso no lo cortas. Vamos, ni el hueso ni la carne casi, ¿eh? Pero... Cuando te lo dan para comer, estás tú con el filete media hora. ¿Qué filete? Ni una papa, pues corta con eso. No, es que no. Madre mía, a mí esas cosas me perturban. No Sí. sé, no. Pero... Pues bueno, te toca a ti, María. Sí, pues ¿Qué traes? Pues yo traigo un caso que he estado pensándolo, digo, nos ponemos de acuerdo y no lo hacemos. Tiene un montón de similitudes. Vale. ¿Vale? O sea, nada que ver, pero con un montón de similitudes a la vez. Para empezar, que pasó en la misma época, entre los 80 y los 90, en otro sitio, pero también una persona peculiar, vamos a llamarla así. Es un caso que pasó en Ohio. Estados Unidos, ¿vale? Un señor que parecía completamente normal, un esposo, padre, empleado con un empleo de estos de toda la vida, pero que tenía el mismo hobby que Iván. Es que ¿quién somos nosotros para juzgar los hobbies de las personas? Sí, o sea, él tenía un hobby que era la cacería. Le gustaba cazar. Y ya está. O como al que le gusta ver series. Ya está. Una cosita así. Y es el caso de Thomas Lee Dillon, o el francotirador de Ohio. También Encima francotirador. Sí, es que era muy versado en las armas. Era amante de las armas también. Vale. Una persona muy bonita. Thomas Lee Dillon, o Dillon, es que no sé muy bien cómo se pronuncia. Yo creo que es Dillon. ¿no? Yo creo que como lo has dicho la primera vez me suena de haber escuchado mejor. ese... ¿no? Y de haber escuchado nombre, ese apellido en series o tal, me suena. Dillon. Sí, puede ser. Pues nació el señor el 9 de julio de 1950 en Canton, Ohio. Tuvo una infancia muy normal. Vale. O sea, no sufrió maltrato, no le pasó nada que sepamos, ¿vale? Fue hijo único, sacaba buenas notas, no era problemático, se casó joven, sí. Tuvo un hijo, trabajó durante 20 años como dibujante técnico en una empresa de acero, para hacer las tuberías y demás. Muy normal y muy estable, ¿no? Como buenas notas, buen hijo, buen padre, buen marido, todo bien, buen trabajador. Todos los checks de la vida los tenía... Sí, ok. No sé, nada malo. Nada malo. Lo único que tenía una obsesión con las armas. Como el 90% de la población de Estados Unidos. Que tampoco tú dices, bueno, y con matar animales. Como el 90% de la población de Estados Unidos. Bueno, vale. Sí, pues eso es. Él estaba en su salsa. Además, Ohio me suena mucho a cazar. Sí,
es como de de ciervo armas, sí, de cacería, de... No era tan raro. No. No era, vamos a decir, Nueva York. Que no, que me gusta No. la caza, soy de Nueva York. Claro, Ohio es más de extraño, campo. ¿no? Sí, correcto. Ahí está. Pero cuando digo que tenía obsesión por matar animales, él presumía de la maravillosa cifra de haber matado 500 perros y gatos por pura diversión. ¿Perros y gatos? Sí, porque además de la caza, cuando no era temporada de caza... Hombre, pues eso bien visto ya no estaba. Lo de los perros y los gatos, digo. No, pero él... ¿Cómo va a presumir de eso? O sea... Pero con sus amiguis y eso, pues sí, es como... Soy tan buen tirador que mato lo que sea. Y cuando no hay temporada, pues... A los gatos y a los perros. Qué bien. El barrio no tenía animales callejeros, desde luego. Allí no había shelter, ¿cómo se llaman? Los centros de rescate de animales. Refugio, ¿no? No había refugio allí, pues no hacía falta. Señor. No había problemas de abandono ni nada. No. Lo aniquilaba todo. Qué bien. Un encanto de hombre. Pero en un punto los animales se le quedaron cortos. Ya no sentía él lo mismo. Y en 1989 fue cuando decidió subir su nivel. Igual que este hombre, el mismo año. Se llamaron por teléfono y yo, ¿tú vas a empezar ya? Venga, pues yo también. Venga, vamos a empezar juntos. Ahí va, es igual. Dylan le gustaba conducir por las carreteras rurales con su Ford rojo, porque era un Ford rojo, lo que tenía, buscando víctimas. Antes de empezar con las personas, pues él iba por las carreteras rurales a ver si veía algo. Cuando era fuera de temporada y demás, como... Vale. He salido del trabajo, pues antes de irme a mi casa me voy a dar una vueltecita por aquí detrás, a ver qué hay, si pillo algo. A ver si hay un oso cruzando la carretera y le pego un tiro. Eso, ese era su hobby, básicamente. Su primera víctima humana fue Donald Welling, un joven de 35 años que estaba haciendo footing. Se lo cruzó. ¿Y él iba en el coche? Él iba de paseo por el coche, se cruzó a este muchacho haciendo footing, le disparó, lo mató y lo dejó allí. O sea, él no se preocupaba de nada. O sea, él como, oh, qué buen tirador soy. Y ya está. Le disparó sin motivo alguno y siguió con su vida como si nada, tan pichi, tan normal. Después mató a Kevin Loring, un señor de 30 años, en 1990, mientras cazaba. Los dos estaban cazando, era temporada de caza. Y se le desvió la pistola y en vez de... Lo vio cazando y dijo, oh, está solo, no va con nadie, yo también, mira, me viene bien, mejor que el ciervo. Me gusta más. Y ahí. Hombre, también te digo, yo no, o sea, detesto la caza y como te podrás imaginar, pero el ciervo al menos o sea, en la mente de un cazador digo, ¿no? El ciervo al menos te sirve para algo, ¿no? Claro, te sirve para comer. O te lo pone ahí tan bonito en tu salón, que le gustan a ellos ponerlo en el salón. Sí. Pero este señor no te sirve para nada, ¿no? No, para nada. Ese fue Kevin Loring. Y a Claude Hawkins, de 48 años, en 1990 también igual, estaba cazando. Muy bien. Venía bien. Él se distraía así. Luego llegó Jamie Paxton, que este era un chico de 21 años, ¿vale? Y lo mató el 10 de noviembre de 1990. Jamie estaba cazando, también, era temporada de caza. Lo que no quería era competencia, este tipo. Se cargaba a todo el mundo que estaba allí con una pistola. Sí. Y le disparó varias veces. Pero este asesinato fue el que removió un poco al mundo y el que hizo que hubiera una respuesta policial. ¿Y el resto? El resto, pues nada. La han matado, está ahí. Lo investigamos, pero no encontramos nada y no se le dio mucha importancia. Ya. No, y yo escucho, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo,
en temporada de caza, que muere un cazador y a veces piensan tipo una bala perdida, ¿no? Además, y no sé si sería en la misma zona, pero serán en zonas diferentes. Bueno, una bala perdida, que lo mismo el que la ha matado ni siquiera se ha dado cuenta porque... Era un territorio que era, a ver, Estados Unidos es muy grande, sí. Era un territorio amplio. O sea, era la misma zona, pero no como aquí, a lo mejor la misma zona, venimos hablando de toda Andalucía, pero que no, como misma zona. No había por qué relacionarlos entre ellos, ¿no? Claro, porque es la misma zona con el mismo nombre, pero es enorme el territorio que abarcaba, además como era zona de caza y demás, era territorios amplios. Sí. Pero la madre de Jamie Paxton no se quedó cruzada de brazos, no podía. Los demás eran como más mediana edad, más mayores, y este era un niño. Entonces la madre pues empezó a mover cielo y tierra. Entre otras cosas, además de acosar a la policía, bueno, acosar, que me vengo a referir, que yo también acosaría así, a molestar a la policía, a reclamar y demás, empezó a mandar cartas a varios periódicos de Ohio dirigidas al asesino. En las cartas suplicaba que se entregara, apelaba a la humanidad, le decía que había destrozado una familia, que por favor, que cómo podía ser así. Bueno, imagínate, ¿no? Una madre desesperada intentando encontrar un poquito de paz por su hijo. Una respuesta, por lo menos. Sus palabras y demás, como consiguió mover tanto que el caso se quedó en el ojo público, o sea, todo el mundo estaba pendiente del caso. Lo más perturbador es que el señor Dillon le respondió. Leyó las cartas. Sí. Y lo que hizo fue llamar a Jean Paxton, a esa señora, a la mamá, por teléfono. ¿Sí? Para burlarse de ella. ¡Qué hijo de mí! Y de su dolor. Sí. Además también respondió, se cree que fue él, bueno, después confirmó su autoría, que también respondió a una de esas cartas a uno de los periódicos, pero en plan vacileta, ¿sabes? Como un psicópata. Qué cabrón, tía. Sí. Mientras tanto, el FBI empezó a hacer un perfil, que como un perfil criminal, vamos a ver, porque ya van varios muertos, todo el mismo caso operandi, lo dejan ahí, son disparos certeros, era muy buen tirador, ¿vale? O sea, casi todos los disparos eran en la cabeza, casi todos uno, algunos dos como para confirmar la muerte, pero que era muy buen tirador. Total, que determinaron que el asesino debía ser un hombre blanco, con un alto conocimiento de armas, que probablemente viviera en la zona, que tendría un trabajo fijo y estable y que seguramente habría alardeado con alguna persona cercana de sus crímenes. ¿Vale? Entonces es ahí cuando un viejo amigo escucha este perfil criminal y dice: uy, que lo mismo me cuadra. Entonces un compañero del cole, un viejo amigo, Richard Fry, vio el perfil y pensó en Dillon, le encajaba. Se acordó de todas las veces que había presumido de los gatos. De los gatos, efectivamente, y de que la puntería que tenía y de las cosas a las que disparaba en el bosque, cada vez que iba de paseo por el bosque. Entonces decidió llamar al FBI. Ya estaba Dillon en vigilancia, lo tenían ahí como, pues vamos a mirarlo. Pero tampoco te creas tú que una locura de vigilancia. Pero entonces llamó a otra persona que también se enteró del perfil, que fue un señor del cual no tenemos el nombre, pero fue un señor al que Dillon le había vendido un arma anteriormente. Vale. Que yo no sabía que eso se podía hacer. Te vendo un arma de segunda mano, o sea, con... Igual que el coche. Bueno, sí, te pasan los papeles y demás. Porque le había resultado raro la conversación con este señor. Oye, mira, te paso este arma que con esta maté a un calvo el otro día. Que tiene muy buena puntería, que dispara muy bien, que mata no sé cuántos gatos, que patatín, que patatán, que dispara. Y el hombre dijo como, ya, extraño que me esté contando estas cosas así tan creepy,
que no me conoce de nada, pero bueno, llamó y le dijo, mira, a mí hace 1 año y medio me vendió un señor muy extraño un arma, vení para acá. Total, fue el FBI, analizó las armas, la que le había vendido, Sí. y resulta que los casquillos coincidían con las primeras 2 muertes. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya a la policía, o sea, al FBI, no le faltaba nada. Y el 27 de noviembre de 1992, los agentes del FBI y la policía de Ohio lo arrestan. Okay. Él estaba en su casa con su mujer y su hijo, los cuales no tenían ni la más remota idea, ni se lo imaginaban para nada. Es que su doble vida. Es que era un señor súper normal, o sea, normal. Sí, a ver, que a mí me dicen, no, mi hobby es matar gatos, pues lo mismo no te tengo dentro de la normalidad, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe. Lo interrogaron durante horas y horas y horas, y él igual, él no había hecho nada. ¡Qué locura! Fue raro, porque yo pensaba que iba a alardear, pero tanto que le gustaba. No, él no había hecho nada. El problema vino cuando ya la cosa iba para adelante y tenía que enfrentarse a la pena de muerte. Ahí fue cuando él le vio las orejas al lobo y dijo, un trato. Me viene mejor confesar. Sí. Porque si yo sigo diciendo que no sigo, tienen las armas, tienen las huellas, tienen los casquillos. Culpable y para el hoyo. Así que en ese momento decidió confesar 5 asesinatos. ¿Vale? Y en 1993 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Vale? Pero Thomas Lee Dillon murió en prisión en 2011 a los 61 años y nunca jamás mostró ningún tipo de remordimiento por los crímenes. La madre de Jamie Paxton, que esa señora, a ver, supongo que sería muy cristiana o muy creyente en alguna religión, porque ella quería ver que este hombre se arrepentía. Claro. Y trató de hablar varias veces con él, fue a hablar y trató de hacerle ver el mal que había hecho. Y él en ningún momento... Le sudaba el carajo. Sí, en ningún momento se arrepintió ni nada. No, es que tiene pinta de narcisista a muerte, de psicópata narcisista... Todo muy bien hecho, sí, es como muy de psicopatía, era todo muy estructurado, todo muy... Sí, y que él es el mejor y mejor que nadie. Sí. Y hasta aquí el caso de Thomas Lee Dillon, que demuestra que no todo el mundo tiene que tener una mala infancia o cositas que le hayan pasado para poder ser... Aunque bueno, mataba gatos. Sí, él mataba gatos, sí. Entra dentro de... Pero que no era una persona que había tenido una mala infancia, ni le había pasado nada, ni se había criado en un ambiente malo, nada, todo bien. Y era una persona que tenía un comportamiento muy adecuado para la civilización. Muy correcto de cara al público, ¿no? Sí. Sí, el sueño americano, su trabajo fijo, su casita, su hijo, su mujer, a cazar los domingos y qué bien vivimos. Eso. Además, ni se portaba mal con la mujer, ni se portaba mal con el hijo, ni con los amigos, ni... Además, es muy de psicopatía porque, al igual que el tuyo, no mataba a la gente por algún motivo, era al azar, era el que le venía bien, el que se le ponía a tiro o a ojo. Pero yo creo que este tipo, su motivación era el sentirse bien con él mismo, el decir, joder, qué bueno soy, mira que de un tiro me cargo a esto, o sea, de demostrar su valía, ¿no? Bueno, su puntería, no sé, su puntería, sí. No se puede apuntar a tiro con arco o a otra cosa, no sé, o a tiro... Y yo creo que realmente él no, o sea, no disfrutaba del hecho, bueno, no lo sé, pero me da la sensación de que no disfrutaba del hecho de matar o lo que esto lleva, sino más bien
del acto, digamos, ¿no? Porque, el disparar. O sea, el matar cazar. es una consecuencia de cazar. Sí. Pero no disfruta con el sufrimiento, porque... Sí, digo, no, él lo hacía directo, él no era un sádico como el tuyo que disfrutaba del sufrimiento, sino él disfrutaba de cazar. Del deporte. Del deporte, sí, de la caza. Así. Madre mía, las cabezas, niña. Sí, sí. Regulinchi, ¿no? Regulinchi. Pues no conocía este caso, la verdad, no me sonaba. Nada, cero. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Espero que os haya gustado. No sé si habrá sido muy jodida la motosierra. Ya han terminado. Yo he habido varias veces que digo, ¡ja! Sí. Me ponía nerviosa. Había momentos. Yo he tenido varios lapsus, pero yo creo que era porque estaba con la motosierra, así que bueno, ruido. No sé hablar. Y no sé si lo conocíais, qué os ha parecido, que nos recomienden casos, que nos pongan likes, comentarios, seguidnos y cositas. Nos ayudáis mucho con los comentarios, ¿eh? Sí, en Instagram también, pero sobre todo en Spotify y en iVoox, por favor, sobre todo en iVoox. Estoy muy contenta, hemos subido esta semana otra vez un poquito, así que vamos bien. Y en Podimo hemos ganado 3 céntimos, ¿vale? Pero nena, eran 9 y ahora son 3, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por el mes va bajando? No, porque como no se puede reclamar, como que caduca. Y hemos perdido 7 céntimos. No 7, no 6. 6 céntimos, la verdad. Que eso, ¿quién nos lo da de vuelta? Jo. Y bueno, que vaya muy bien. Hasta la semana que viene. Chao.